Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito para que se pongan de pie. Vamos a estar dando inicio a la escuela dominical. Damos gracias al Señor porque tenemos un día más para poder estar en la casa del Señor. Amén. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Y para comenzar le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Salmo capítulo 119, versículo 25 en adelante. Le pido me indique con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra del Señor: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hasta ahí, hermano, qué bonito es saber y ver cómo el salmista, hermano, hablaba referente a la palabra del Señor y a los mandamientos de Dios. Realmente la palabra del Señor nos trae vida, nos trae aliento, nos trae alegría, nos trae gozo. Entonces qué bueno que podemos estar en esta mañana, hermanos, aquí en este lugar para aprender la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de estar un día más en tu casa, Señor, de tener vida, de tener salud y poder estar aquí para alabar y bendecir tu nombre. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos ayudes para aprender tu palabra, no solamente escucharla, Señor, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón y que día a día la pongamos por obra, sabiendo, Señor, que tú conoces todos nuestros caminos, Señor, que nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, tú lo ves. Tú sabes, Señor, cómo nos conducimos diariamente. Ayúdanos, Señor, para que lo hagamos conforme a tu palabra y que esta enseñanza sea de bendición para cada una de las clases. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y todos decimos amén. Vamos a cantar este canto y después de ello podemos pasar a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Amén. Y el Señor está en medio de nosotros. Puede así, hermano, tomar su lugar y vamos a pasar a nuestras clases.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana, hermano? Ahí me vas regulando, hijo. ¿Te fijas? Nomás que no pierdas de vista. Bien. Qué bueno que está aquí esta mañana, hermano, en la casa de Dios. Un día caluroso, ¿verdad? ¿Para quiénes, verdad? Para algunos. Bien. ¿Mande? ¿Para el pastor? No, yo siempre tengo calor, hermanos. Sí, no, de hecho a mí en lo personal no me gusta el calor, hermanos. A mí me gusta el frío. Creo que el frío me mantiene más activo que el calor. El calor me da, me da para abajo, hermanos, a mí el calor. Por eso no me gusta mucho. Bien, qué bueno que estamos aquí esta mañana, hermanos. Y esta ocasión voy a hacer lo inverso a lo que hemos visto las veces pasadas en relación a las preguntas que hago al finalizar la clase. Y la razón es porque la semana pasada y la antepasada, por 2 semanas consecutivas, no ha habido manera de preguntarles cómo van con sus lecturas bíblicas, hermanos. Y sabe que me trae a la memoria los tiempos de antes. Yo llegué a escuchar y de varios pastores, que los pastores iban a las escuelas de los alumnos, de los hijos de los hermanos, y llegaban con los directores y le decían, mire, yo soy el pastor del niño de tal lugar, de tal iglesia, y vengo a preguntar cómo va el niño. Es verídico, hermano, no es broma. Se tomaban tan en serio el papel los pastores que tenían el tiempo, probablemente. Es debatible en estos tiempos. Yo no tengo ese tiempo, yo se lo comisiono a usted como su papá, que usted lo haga, pero me llama la atención lo siguiente, porque antes se consideraba que revisar el testimonio de los hijos también era parte del ministerio del pastor. Vuelvo a repetir, en aquellos tiempos. ¿Y por qué traigo a la memoria esta anécdota? Porque yo sí creo en lo personal que mi responsabilidad como pastor es que si oro por usted en relación a su vida espiritual y a su comunión con Dios, tengo todo el derecho a preguntarle si está leyendo la Biblia. En eso sí tengo derecho. Y que usted tenga el derecho a decirme la verdad es su responsabilidad, pero yo sí tengo la responsabilidad de parte de Dios. Así que voy a iniciar esta mañana y generalmente siempre escojo a los mismos. Hermano José, ¿qué parte de la Biblia está leyendo esta semana? La carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Eso es correcto, capítulo 1. No, y de hecho dijo que sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Ok. Definitivamente, pero está creando la idea de la carta a la ciudad de Galacia. Por eso le decían galatenses o de Gálatas. Era de la ciudad de Galacia. Bien, hermano José, gracias. Y luego aquí es el momento donde todos miran para todos lados menos para enfrente. Alex, ¿qué estás leyendo? ¿Qué leíste esta semana? La semana pasada no, ni la antepasada. Esta semana. Mande. El libro de Josué, lo empezaste a leer. ¿Cuántos capítulos llevas? 5. Bien, ya salió Josué a la batalla. Muy bien, ¿qué se te viene a la mente? Conquistar. Lo que deja tan claro cosas que aparentemente no son significativas para nosotros, tenían un mensaje de Dios. Cuando Dios dice, no agarres nada, aunque te convenga, aunque te ayude, aunque te beneficie, no agarres nada. Y hay una muy buena enseñanza ahí, que cómo salió perjudicado una batalla, mueren hombres, vidas a raíz de un solo hombre. Entonces la responsabilidad de como padres, como iglesia, como líderes, hermanos, siempre de darnos cuenta que nuestras decisiones pueden impactar más allá de lo que nos podemos imaginar. Y no es que Dios haya sido sangrón, sino es que más bien dicho, Dios tiene una orden y esa orden se tiene que acatar tal cual. No es mi opinión,
Es lo que Dios le dice al hombre, ¿verdad? Bien. Último. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero preguntar allá a mi tía Silvia. No. Bueno, la animamos a que la lea. Por favor. Es su deber. A ti te digo, Juan, para que me escuchen todos los demás Pedros, ¿verdad? Es su deber. Hay que tomar el hábito de leer la Biblia. Es parte de nuestra comunión con Dios. ¿Quiere usar un comodín, tía? Tiene todo el derecho a agarrar el que usted quiera. Véalo, mire. Todos los hermanos los demás la leyeron. Ah, mire, ahí está el comodín. Bien. Nuestra hermana Ana. El libro de Génesis. El libro de Ezequiel y luego de Jeremías. ¿Qué capítulo vas? En el 3. Ya viste los primeros 3 capítulos. ¿Cómo le dijo Jeremías a Jehová? ¿Cómo se consideraba él? Un niño. Y no es que fuera un niño literalmente hablando, sino se refería en su madurez. Se dice que tenía alrededor de, algunos lo sitúan entre 15 a 18 años, dando a entender, creo yo, que entonces no tengo la capacidad para hacer lo que me estás pidiendo, Señor. Tengo la edad, pero no la capacidad. Entonces, Dios le unge, y Dios le unge los labios. Eso es algo bíblico que le sucede a todo creyente en nuestra relación con Dios. Bien, capítulo 3. Entonces, a ver qué más sigue la semana que entra. Bien, hermanos, esta mañana vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. ¿Y hay alguien que quiera salvar el texto de la mañana de hoy para que no lo repitamos todos? ¿Algún voluntario? A ver, hermana Rosy, el texto base. Pues sí, ¿verdad? Mire, la hermana Rosy ahí está. ¿Lo dijo bien, hermanos? O bueno, y si los juntamos a los dos, les dividimos la calificación, ¿verdad? Bien. A ver, hermana Rosy, otra vez, por favor, sáquese la espinita. ¿Se quiere quedar con ella? ¿Alguien, hermanos, antes de que lo digamos todos juntos? Julián, por favor, ponles el ejemplo a todos los hermanos. No, ya lo usaron acá y el tiempo de comerciales ya me lo mandan a comerciales, así que no puedo. ¿Todos? Bien. Toda. Y ayúdanos, Señor, ¿verdad? Qué bárbaro, hermanos. Cada vez se escuchan más parejitos. Los vamos a mandar al coro angelical. Bien, vamos a dar inicio esta mañana a lo que viene siendo la tercera parte de la visión general del Nuevo Testamento. Solamente estamos abordando una pequeña parte, hermanos. En realidad, esta mañana que estaba estudiando la clase de hoy, se me venía a la mente algo que lo noto mucho. Noto mucho que en realidad estos temas, lo que es en particular la estructura de la Biblia, el origen de la Biblia, la importancia, la autoridad de la Biblia desde la perspectiva de enseñanza, me he dado cuenta que somos muy pocos los exponentes que lo hacemos. El hacerlo así, el no hacerlo como iglesia, sí me he percatado, hermanos, a lo largo de mis años, cómo es que muchos creyentes divagan mucho en asuntos bíblicos, a la falta de las bases. Es como por ahí dijera alguien, ¿verdad? Una cosa es que alguien estudie y se capacite y se certifique y vaya a campo a hacer una labor a alguien que nomás le digan, pues haz lo que los demás hacen. Es muy diferente. Por mucha habilidad que haya, creo que el conocimiento, el aprendizaje, las raíces, al momento de llevarlas a la práctica, va a batallar. Sí va a batallar. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento. Pero cuando un cristiano, en este caso, cuando un cristiano aprende las bases, aprende la estructura, el origen, la importancia, la autoridad de la Biblia, hermanos, se convierte en una plataforma buena, sólida para entender mejor la palabra de Dios. Así que el deseo de mi corazón, como lo expreso cada semana,
es que nosotros, cuando abramos la Biblia, en cualquiera que sea el libro, por lo menos traigamos a la memoria de qué se trata la palabra de Dios. No es como alguien le dijo a alguien, ¿verdad? ¿Y qué parte de la Biblia leo? A donde Dios te guíe. Es clásico ese comentario. Está muy divagado, porque en realidad Dios nos guía a través de la enseñanza de un maestro, nos guía a través de la palabra de Dios, que es nuestro deber adoctrinar a los creyentes. Así que el deseo de mi corazón, vuelvo a repetir, hermanos, es que nosotros consideremos la importancia de conocer la estructura, el origen de la palabra de Dios. Así que voy a retomar lo que viene siendo la introducción de la semana pasada, nomás lo voy a leer, no lo voy a explicar, porque ahora vamos a estar viendo lo que viene siendo un poco a detalle de cada uno de los libros de la Biblia. Vuelvo a repetir, es algo muy mínimo. Generalmente hay una clase en el Instituto Bíblico y todavía en la licenciatura y todavía en la maestría, en donde se abordan estos temas que pueden durar inclusive meses de enseñanza con muchas horas de aprendizaje. Y yo lo traigo resumido de una manera muy, muy mínima, hermanos, pero con la finalidad de poder salvar experiencias, temas, clasificaciones, tiempos que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Así que leo, el Nuevo Testamento, como se le conoce o como es que se le conoce popularmente, es la segunda parte de la Biblia, eso lo vimos la semana pasada, los cuales narran la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, y las primeras décadas de la iglesia inicial, por lo cual su tiempo de estructura es aproximadamente 100 años. De hecho, algunos lo dejan en 98, yo no tengo problemas porque le llamo aproximación. En estas cartas, libros y narrativas nos referimos a los evangelios sinópticos, encontraremos información fundamental sobre el mensaje de Jesucristo a la tierra, sus enseñanzas para el hombre y su relación con Dios, la elección de 12 discípulos, el inicio y fe que la iglesia inicial practicaba. De repente hay alguien que ahí me dice, ¿por qué no le dice la iglesia primitiva? De hecho es la palabra más común. ¿Quién la recuerda, hermanos? Es la palabra más común ahora. No me gusta usar la palabra primitiva porque la palabra primitiva se adopta mucho ¿a qué? A los primates, a lo que viene siendo la parte, vamos a llamarla bestial, o la parte de un animal. Entonces yo la prefiero llamar la iglesia inicial, que tiene más sentido. A pesar de que la iglesia inicial tuvo muchas preguntas, vivió muchas experiencias, vivió épocas en donde se equivocaron, hermanos, también a la falta del conocimiento diario de la palabra de Dios. Los apóstoles, la doctrina de los apóstoles tenían ese propósito, hacer que la gente comprendiera el mensaje de Dios. Creo que de la misma manera le sucede a la iglesia. La iglesia, cuando alguien viene a Cristo, su propósito principal no es solamente decir, ya conozco a Cristo y ya trajo paz a mi corazón, sino ahora comprender de qué se trata no solo la vida cristiana, sino qué perspectiva tiene la vida cristiana de lo que sucede afuera. Es muy diferente. Ese es un principio de vida que los padres enseñamos a nuestros hijos. Nuestros hijos cuando vienen a la escuela, ellos vienen con sus ideas. Pero ¿qué les decimos los padres? Mira, eso te lo pueden enseñar ahí. Pero la realidad es esta, porque la escuela ahora ya no solo se dedica a educarlos académicamente, sino equivocadamente, y uso ese contexto y lo defiendo, porque el deber de la escuela es educarlos académicamente bajo y todavía unos ciertos valores sociales, pero no todos, pero ahora están abusando. Nuestro deber como padres es decirles, te están enseñando esto, pero esto no está en la palabra de Dios. Un ejemplo. Cómo se está trabajando hoy en día el tema de la sexualidad, de la ideología de género, el tema del liberalismo, el tema del progresismo. Temas que lamentablemente están introduciendo día a día en la mente de nuestros hijos, en sus mentes tiernas a su corta edad, y que obviamente están a punto de debate y nosotros como cualquier otro ciudadano tenemos el derecho a defender nuestra posición. Una cosa es debatir y otra cosa es imponer. Y el problema de esta sociedad es que está imponiendo. No están debatiendo. Y nosotros como padres tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, cómo la Biblia determina los temas de la sociedad. Y no quedarnos callados, hermanos, así como los apóstoles lo hicieron en la iglesia inicial. Así que al hablar de ello, vamos a ver lo que viene siendo los evangelios. La Biblia inicia con el evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento. Voy a hacer una aclaración en relación al Nuevo Testamento. Hermanos,
Todos los libros que vamos a ver a partir de este momento de la segunda sección o la segunda parte de la Biblia no están escritos de manera cronológica. ¿Qué significa eso? Es pregunta, no es retórica. Gracias, que no están en orden. ¿Qué significa eso otra vez más? Que lo que nosotros comprendemos como Biblia, los eruditos, los ancianos, los judíos, los que participaron en la canonización, los que participaron en la biblioteca de la Biblia, ellos así lo consideraron. Y es de bien parecer que no los agarraron así como dijera alguien por ahí, pues ¿cuál metemos ahora después? No, pues vamos a echarle ahí encaja. No, todo tiene un porqué desde la perspectiva de ellos, que para nosotros también tiene un porqué. Por ejemplo, iniciamos con el Evangelio de Mateo. Es pregunta y no lo tome para mal mi pregunta. ¿Alguien sabe por qué el Nuevo Testamento inicia con el Evangelio de Mateo y no con las cartas paulinas? O vaya, ¿por qué no le mete acción, verdad? ¿Por qué no con Apocalipsis de volada? Vámonos. ¿Alguien tiene alguna idea, hermano, algún pensamiento por qué? De hecho, tiene sentido tu respuesta. Para los judíos era muy importante presentar en el nuevo pacto a Jesucristo como el Mesías. Así que eligen a Mateo como un evangelista sinóptico, alguien que estuvo presente, que fue elegido entre los 12, y él manifestó la vida de Jesús a los judíos, porque el Nuevo Testamento, en primer lugar, ¿para quién iba dirigido? Para los judíos. No decimos que era exclusivo, decimos que la sociedad que conformaba la iglesia inicial principalmente eran judíos y el pueblo de Israel, y posteriormente, como dijo Pablo y explicaron los demás apóstoles, ustedes fueron llamados a llevar el evangelio a los judíos, y Pablo fue llevado a llevar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, pero también lo hizo a los judíos, porque las iglesias se comenzaron a mezclar. ¿De qué manera? Tanto como el judío que venía con su ley, todo su conocimiento cultural, la iglesia pagana, que es así se le denominaba. ¿Por qué pagana? Porque recordemos que la palabra pagana hoy en día tiene otros significados, pero la palabra pagana en los tiempos bíblicos eran personas ¿qué? De campo. Eran personas que probablemente no tenían estudios. Y obviamente al ser de campo y no tener estudios, adoptaban su propia cultura. Hoy en día le llamamos pagano ¿a quién, hermanos? A un pecador, a un mundano, ¿verdad? Así le dicen, que es incorrecto, aunque la palabra se escuche muy espiritual, ¿verdad? Eres un pagano, hermano. No, son términos mal empleados que se aprenden a través de la enseñanza. Así que el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de los gentiles, en donde había muchos paganos, había muchas personas de las diferentes ciudades, aldeas, regiones, inclusive países, en donde el evangelio no llegaba. ¿Por qué? Porque el evangelio solo se concentraba en los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían conocimiento de la venida de un Mesías, los judíos tenían conocimiento de la ley de Jehová, pero los paganos no. Los paganos lo veían de manera, vamos a llamarlo así, turística, histórica, pero no estaban arraigados sobre ella necesariamente desde una perspectiva cultural. Estamos hablando de escritos, no de personajes. No, no, gracias. Recordemos que en la Biblia nos vamos a encontrar con nombres. Su pregunta fue muy lógica, hermanos. No, yo entendí nomás que tengo que cortar la respuesta y la voy a explicar por qué. Porque sí sucede en algunos hermanos que toman el nombre de un personaje bíblico y lo quieren asemejar a que es el mismo personaje. Por ejemplo, si usted lee la elección de los 12 discípulos, es un dato, porque se despertó la pregunta, es un dato. ¿Usted sabía que había 2 Jacobos? No, en la elección de los 12. En la elección de los 12 había 2 Jacobos. Uno era hermano de Juan y el otro era Jacobo y Juan. Uno Jacobo y Juan y el otro era Jacobo y Santiago. Jacobo y Santiago eran medios hermanos de Jesús. Pero Jacobo y Juan, ¿quiénes eran? Los apodaban los hijos ¿de quién? Del trueno. Ellos dos, pregunta, los dos escribieron
cartas apostólicas? Le voy a hacer la pregunta, es capciosa. No, ¿solamente quién? Solamente Juan. Y vamos a entrar en unos asuntos que les voy a despertar más curiosidad en relación al siguiente escrito, que es Marcos, pero vamos a entrar en Mateo. Pero gracias, no es el mismo Juan. Juan el Bautista se le apodaba así porque él bautizaba a las personas. Él era prácticamente un mensaje profético del Antiguo Testamento que vino a traer cumplimiento la entrada del Mesías. Pero el otro, Juan, el del Evangelio de según San Juan, es otro personaje diferente a Juan el Bautista. Pregunta, ¿cuántos libros escribió Juan? O cartas o narrativas, como la quiere interpretar. Ándele, ya lo puse a pensar, ¿verdad? Porque mire, está el Evangelio de Juan, está primera, segunda y tercera de Juan, y luego está el Apocalipsis escrito por también Juan. ¿Estamos hablando del mismo Juan? ¿Sí o no? Dile, ¿verdad? Qué preguntota. Llévesela de tarea. Acá ya nos dieron una respuesta y el público también tiene otra respuesta de este lado. Llévesela de tarea. De hecho, fíjese, hermano, cuando uno estudia la Biblia se encuentra con asuntos tan hermosos. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió muchas cartas. Pero ¿sabe usted cuál es el libro que contiene más palabras en el Nuevo Testamento? Palabras. ¿Y a mí qué me importa, pastor? Mucho. Significa que pasó más tiempo escribiendo. ¿Usted cree que fue Pablo? No. ¿En el Nuevo Testamento? No. No. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque significa que hubo uno de ellos que escribió mucho. Bien, así que vamos a entrar. El Nuevo Testamento, los Evangelios. Su contenido está clasificado en varios temas. Los evangelios, que son 4, relatan el nacimiento, el mensaje, milagros y la muerte y crucifixión de Jesús, expresado por diferentes autores, los cuales algunos sí recibieron esta información. ¿De cuándo? De primera mano. No pierda de vista eso, ya que fueron testigos oculares de los eventos. En la Biblia nos vamos a encontrar testigos oculares, personas que estuvieron ahí, pero también nos vamos a encontrar personajes que escribieron en base a lo que les contaban. Caray. Sí, de hecho el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que para algunos críticos lo consideran el Evangelio de Pedro. Porque algunos, de acuerdo a la historia, Marcos era un traductor. Entonces, Pedro era judío. Marcos, ¿a quién le escribió? A los romanos y a los gentiles. Hay una historia que se encuentra en los escritos de Josefo y otros personajes más judíos de renombre, en donde ellos dicen que lo que viene siendo la amistad entre Pablo y Bernabé sobre Marcos era muy fuerte, aunque después se dividió. Pero posteriormente, si usted lee bien las cartas, usted se encuentra que Pedro hace mención de Marcos y lo llama mi hijo, que en el aorismo o el autismo, como se le conoce por ahí en otros términos un poquito más diferentes, es una expresión de decir a alguien a quien aprecio mucho. O sea que la vida de Marcos no es cualquier personaje en la Biblia. Entonces se dice que Marcos escribió el Evangelio de Marcos porque Pedro le fue contando todos los eventos que vio acerca de Jesús. Esa es la disputa que hay en algunos altos de la alta crítica que dicen que se debería llamar el Evangelio de Pedro y no el Evangelio de Marcos. Que técnicamente hablando puede ser punto de debate, pero para nosotros no, porque el título se lo lleva y se lo adjudican a Marcos. Eso nomás es para que veamos un poquito más. Esto bajo la excepción de que Lucas se dedicó a investigar la vida de Jesús, y lo voy a adelantar. El hombre que escribió más palabras en el Nuevo Testamento fue Lucas, hermanos. De hecho, es el más largo. Después dice aquí, recordando que solo 2 de estos evangelistas y narradores fueron discípulos llamados por Jesús, que fue Mateo y Juan. Así que vamos a entrar en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo ve Mateo, aquel hombre, aquel judío, cómo ve a Jesús? Recordemos que la palabra evangelio sinóptico tiene que ver con algo que yo opino, a lo que yo vi, a lo que probablemente es mi percepción de las cosas. Por eso les llama evangelios sinópticos. Mi percepción de lo que yo he visto o de lo que yo he oído. Que voy a hacer la aclaración. Solo hay 3 evangelios sinópticos, no son 4. El cuarto evangelio se le considera una defensa a la apología de la divinidad de Cristo, el Evangelio de Juan. Ahorita vamos a ver por ello. Esto casi no se enseña, hermanos. ¿Por qué?
porque esto es más a nivel un poquito más avanzado y aparte para no confundir a algunos hermanos en la fe. Pero se lo presento nomás así como por encimita. Escrito aproximadamente 50 a 60 años después de Cristo. Voy a hacer la siguiente pregunta. Si dice 50 a 60 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Mateo? Haga matemáticas. ¿Ah? Esa es una percepción. Ah, caray, acá le dan más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya se empezó la subasta. No, hermanos, hago la corrección. Cuando la Biblia dice después de Cristo, ¿cuándo se considera después de Cristo? ¿En su nacimiento o en su muerte? En su nacimiento. Por lo tanto, los evangelios se comenzaron a escribir aproximadamente de 25 años hacia adelante después de la muerte de Cristo. Era muy reciente, hermano. Claro, lo que significa que la iglesia se dedicó a ministrar, se dedicó a enseñar, a adoctrinar, pero en realidad escritos están considerados después de ciertos años. Gracias, ese es un buen dato. Eso nomás se lo menciona así como que, caray, tantos años después de tantos años escribieron. No, al contrario, fue mucho antes. Así que dice aquí, estos escritos que vienen siendo, por eso dice aquí de 20 a 30 años después de la muerte de Cristo, dice, sus escritos, que son narrativas, fueron aceptados por la iglesia inicial como un libro inspirado. Siendo hebreo y colaborador y cobrador de impuestos, fue llamado por Jesús. Es interesante que uno de los personajes que Jesús llama a ser su discípulo es una persona que se dedica a recabar impuestos. Ahora, mencióneme algunas características que tiene una persona que recaba impuestos. Persistente, tiene que sostener, pero ¿te refieres a que no nos escapamos de ellos o a qué te refieres? Tienen una manera de poder mantener su temática. Bien, ¿qué más? Es que cuando estudiamos la vida biográfica de los apóstoles, hermanos, hay un por qué Jesús los eligió. Ellos no eligieron a Jesús. Jesús era bueno con los números. ¿Y cómo empieza la Biblia en el Evangelio de Mateo? Con la genealogía de Jesús, lo cual significa que Mateo sabe cómo llegarle a los judíos, a los hebreos, y primero les presenta ¿qué? Lo que ellos quieren saber en relación a un hombre que se hace llamar el Mesías. ¿Y cómo? A través de una estructura matemática, por así decirlo, en donde va llevando cronológicamente desde donde procede Jesús y hasta donde llega. Eso es correcto. Y luego dice aquí, su principal función pues era cobrar los taxes, hermanos. Era muy odiado, se les consideraba en cierta manera traidores a ellos mismos, así que eran muy odiados. Dijo alguien por ahí que no hay ni buenas ni malas noticias, solo hay noticias. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sabe qué significa? Que no importa lo que usted haga, lo que importa es que se vea. Y si se fija, Mateo era muy reconocido. Josué, ¿levantaste la mano, hijo? Me dio la impresión. Bien, no traigo mis lentes, así que acá, ahora sí ya la vi. Es que no, me los quito, hermanos, la doy mejor sin lentes. Pero sí, les voy a poner una lucecita para que la aplasten. No, no es broma. Estaban bajo el poder romano. No, los judíos no cobraban impuestos de esa manera. Los judíos tenían una percepción muy diferente de poder recibir aportaciones, que de hecho, dicho sea de paso, andan ahí algunos circulando en las redes sociales que una mujer se le ocurrió decir que los diezmos son los taxes del Señor. Esa es una tarugada, perdóneme la palabra. Eso no funciona así. No funciona así. Y esa frase se hizo muy, muy popular en las redes sociales. No son los taxes los impuestos de Dios, de ninguna manera. La Biblia no lo menciona de esa manera. Que de hecho, a pesar de que es una contribución que Dios le solicita al hombre para la bendición suya y que desde el Antiguo Testamento tenía como propósito sostener la vida de los sacerdotes, tenía como propósito sostener lo que venía siendo la estructura
del sistema sacrificial. ¿Cómo cree que los sacrificios se llevaban a cabo? ¿Cómo cree usted que se le daba mantenimiento a la estructura sacrificial, hermanos? Si no era a través de las aportaciones de los diezmos de los israelitas, que en el Nuevo Testamento se registra de la misma manera. Y el apóstol Pablo lo siguió enseñando. Y hoy en día una iglesia que un pastor, perdóneme la palabra, se cuaja con toda la lana, perdóneme que se me salga lo mexicano y lo juarense, está en un rotundo error. Aunque ellos dicen que se sostienen que están bien. No debería de funcionar así. Dentro de la iglesia hay diferentes necesidades y nuestro deber es cubrirlas hasta donde se nos sea posible acorde a las finanzas. El pastor no está para vivir mejor por medio de las finanzas de la iglesia. Ese es un error. Pero en fin, defendemos y respetamos los diferentes puntos de vista que se proporcionen. Dios no nos llama a eso. Una iglesia no es para que el pastor viva mejor. No lo es. El pastor vive por fe y Dios lo bendice de muchas maneras y la iglesia crece por fe también. En fin, después dice aquí. Va a ver, hermano Daniel. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo lo enseñó, que aquellos que sirven a Dios vivan del altar, y también lo enseñó que deben de recibir doble honra. En otras palabras, lo voy a dejar de esta manera. Si alguien a mí me pregunta, ¿cuánto debería de ganar un pastor? Bueno, que viva de manera modesta y que viva honradamente, que son términos totalmente diferentes, pero que uno tiene una actitud y el otro tiene una acción. Oh, sí. Yo creo que es donde se ataca mucho hoy en día a los ministerios, que equivocadamente muchos están actuando. Al ser demasiado bendecidos por Dios, están actuando equivocadamente. De hecho, yo lo enseñé hace algunos meses. Cuando Dios a ti te bendice, pregúntate por qué Dios te bendice. No, es que Dios me ama, Él. Dios te bendice para que tú bendigas. Si no lo ves de esa manera, la bendición se te va a cortar. Lo tuve que resumir en palabras cortas, pero obviamente merece una mejor explicación. A mi punto de vista es que en el caso de Leví, en el caso de Mateo, él estaba bien posesionado económicamente, porque la gran mayoría de los que trabajaban para Roma era de bien saber que eran personas que no necesariamente reportaban todo. No decimos que Jesús contrató a un corrupto, no es el caso de Leví, pero sí recibía mucha contribución por su trabajo que él efectuaba. Por ahí, como alguien dijera por ahí, ¿le pagaban por comisión? Lo más probable que sí. O sea que entre más cobraba, pues más ganaba, ¿verdad? Y luego viene la mentalidad de muchos, no, es que a mí nomás me pagan por hora, así que nomás lo que es. Ay, Dios mío, Dios nos ayude. Esa mentalidad no lleva ni a nada lejos. ¿Es correcto? Sí, de hecho tomó ese tema también. Por eso algunos llaman a Jesús comunista. Jesús no era ningún comunista, es un error. Jesús no era un comunista. Siempre nos llama la Biblia a esforzarnos, a hacer de bendición para otros, pero a la misma vez saber que si podemos bendecir, hay que bendecir. Así de simple. No es que aquí todos debemos de vivir igual. No, perdónenme, no todos nos esforzamos igual y no todos creemos igual. Por lo tanto, desafortunadamente, vemos unos cristianos que crecen en sus diferentes áreas más que otros. No es que Dios diga hay clasismo, no. Dios no tiene ese concepto. El deber de ellos es enseñar, ir delante de Dios y Dios les honrará, así como lo expliqué. Y si la iglesia no quiere reconocer, no quiere apoyar, no quiere aportar, Él tiene que llevarlos delante de Dios. Yo creo que una conducta muy apropiada es lo que hacía Moisés. Moisés, cuando veía la actitud del pueblo que hacía Moisés, iba con Dios. Si no, se desatan los típicos errores de desesperación que vemos mucho en las redes sociales, como el último del pastor que se le ocurrió decir que a la iglesia tenía que diezmar y que era su obligación. No, perdóneme, es un error. Ese video está circulando y yo creo que la mayoría lo vieron. No funciona así, por eso se hace escarnio del evangelio.
Así de simple. Bien, continúo. Tenía como propósito de demostrar a Jesús que Él es el Mesías. Es muy claro, hermano, que la manera en la que Jesús estaba mostrando, en la que Jesús era mostrado por este evangelista o por este narrador o por este apóstol, discípulo, testigo ocular, este personaje que dio su punto de vista en relación a lo que veía, tenía la intención de que los mismos judíos se dieron cuenta que Él era el Mesías. Era judío, sabían que era judío. Era un personaje que era usado por Dios en milagros, en señales, en prodigios. Claro que lo sabían, pero la posición y la importancia que le da Mateo es que lo reconocieran como el Mesías. Por lo tanto, este hombre citó 129 referencias señalando a la profecía mesiánica acerca de Jesús, lo cual significa que el 60% del evangelio de Mateo es considerado parábolas de Jesús. En otras palabras, Jesús hablando en relación a la expresión mesiánica de su venida y obviamente también hacia su muerte. Así que este evangelio sí es muy importante cuando usted lo lee, a pesar de que los primeros 2 capítulos sinceramente son, vamos a llamarlo, incómodos en el sentido de que no le entendemos mucho y quién es y de dónde salió y yo no estaba ahí. Es cierto, en realidad es para nuestra enseñanza, porque cuando usted empieza a tomar la genealogía de Jesús y la empieza a situar en los personajes bíblicos, así como que una hoja y luego pone los nombres y luego los empieza a conectar, hermano, viera cuánto se aprende en relación a esa genealogía de Jesús. Hay mucho ahí. No puedo entrar más, hermanos, por mi tiempo. Siguiente, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Escrito aproximadamente de 50 a 70 años después de Cristo. A pesar de no ser llamado por Jesús y ser testigo ocular de su ministerio, él fue intérprete del apóstol Pedro, a lo que sus escritos fueron extraídos del apóstol. O sea, en otras palabras, Marcos no caminó con Jesús, pero escuchaba al apóstol Pedro. Y lo que el apóstol Pedro le contaba, se cree que lo escribía. Y seguimos leyendo. Quien también es identificado entre el apóstol Pablo y Bernabé. Y finalmente, por el apóstol Pedro. Su carta, mire, vamos a leer 1 de Pedro 5:13. Ahí es donde se hace mención de Marcos y estamos hablando del mismo Marcos, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? Qué bárbaros, ya ni porque traen su smartphone ahí. Primera de Pedro 5:13. ¿Sí? ¿Marcos quién? Gracias, haciendo referencia al apóstol Pedro, que lo tenía en alta estima. Y esto es algo que se conecta a la vida que es el mismo Marcos que aparece en Hechos capítulo 12 y capítulo 13. Y es el mismo Marcos que también en alguna parte se cree que cuando eran perseguidos salió corriendo desnudo, hermanos. Bien, y finalmente dice, su carta es dirigida a los romanos y gentiles. Su obra presenta a Cristo como el hombre de acción, que era algo característico de los romanos. Los romanos les gustaba la acción, no les gustaba el melodrama, ni mucho menos el drama. Ellos querían hechos. Y lo que hace Marcos es precisamente escribirles a los romanos y a los gentiles acerca de la vida de Jesús. Es como decir, Mateo se dedicó al público judío y Marcos veía a los gentiles y principalmente a los romanos y dice, ellos deben de saber acerca de la historia de Jesús. ¿Y cómo lo presenta? Como un hombre de resultados, quien se refiere a él como maestro, rabino, hijo de David, Cristo, Señor, hijo de hombre y también hijo de Dios. Yo creo que este es un evangelio muy interesante, hermanos, para poder ver de manera directa la obra de Jesucristo. Después viene el evangelio de Lucas. Lucas lo identifica como el hombre perfecto. Escrito aproximadamente 60 a 65 años después de Cristo y siendo el libro más detallado de los evangelios, recordando que él no fue llamado por Jesús ni testigo ocular. Eso es algo que yo lo tengo que resaltar. Pero este hombre dice que escribe dirigiendo su libro a Teófilo. Hay dos posiciones en relación a Teófilo. Teófilo sí es un nombre, hermano, no es un apodo.
Ya lo expliqué de sus dos derivados de la composición de su palabra. Lo interesante es que Teófilo se le llamaba tanto como a una persona como nombre propio, como se le llamaba a una comunidad que se le tenía aprecio. Así que algunos consideran que Lucas, estas son las ambas posiciones, algunos consideran que Lucas le escribió a un hombre importante de la diplomacia romana. Y se dice que él dijo, bueno, alguien de los que están arriba debe de saber acerca de Jesús. Y haré una explicación que sea considerada para ellos. Pero también se cree que Lucas pudo haber escrito a lo que viene siendo una comunidad que requería saber desde una perspectiva médica. Fíjese qué interesante. La vida de Jesús. ¿Usted sabía qué características tiene un médico? Que de hecho sí era médico. Y el apóstol Pablo hace mención de él en Colosenses 4:14. Ahorita alguien que lo busque y lo lea. Vuelvo a repetir, Colosenses 4:14, por favor. Todavía no lo lean, gracias. Haciendo referencia a ello. Ahora, cuando digo qué características tiene un médico, ¿a qué me refiero? Ok, conocimiento. Tiene la disciplina de aprender, conocer. ¿Qué más? Va junto de la mano con la preparación del conocimiento. ¿Qué más? Gracias. Humanitario. En otras palabras, encarnar la situación. ¿Qué más tiene como característica un médico? Buen punto. La anatomía del cuerpo. Pero ¿qué cree? Un médico tiene prestigio. Mucho prestigio. Porque son personas que dedican mucho tiempo, años literalmente de sus vidas, sobre una profesión que salva vidas. Así que Lucas, en realidad, hermanos, era una pieza clave para hablar acerca de la vida de Jesús. Porque todos aquellos que supieran que él era el autor de ese libro narrando la vida de Jesús, pero ¿qué cree? No solo narrando la vida de Jesús en sus obras y sus maravillas, sino desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de un Jesús totalmente humano, que por cierto, dicho sea de paso, fue el único que tomó la referencia de la oración de Jesús en el Getsemaní. Así que era importante que un doctor escribiera, por así decirlo, acerca de la narrativa de Jesús, iba a generar prestigio. Y Lucas lo logró. Dice, escribe este libro dirigido a Teófilo con el propósito de presentar orden sobre la vida de Jesús. Y se dirige a los griegos. Ahora, hay algo que es interesante sobre los griegos, que por ahí tomé una referencia muy interesante. Bueno, para poderlo cotejar fueron varias, pero hago referencia de una, la que considero que fue la más común. A los griegos les gustaba mucho, y todavía en la actualidad no, pero bajo la parte histórica, a los griegos les gustaba mucho saber acerca de la condición del hombre. Gracias. La filosofía, les gustaba mucho, les atraía. Les atraía saber la conducta del hombre. De hecho, cuando usted ve los medicamentos, ¿sabía usted de dónde provienen los nombres de los medicamentos generalmente? Hoy en día ya tienen otros nombres, ¿verdad? Ya que le dicen a uno que aviéntate un Teraflo y una desenfriolito y le ponen esos títulos. Pero en realidad, ¿sabe dónde provienen la gran mayoría de los títulos de los medicamentos? Del griego y del latín. Así que cuando escribe Lucas, tiene esa tensión de los griegos y obviamente también los gentiles. Y dice aquí, y se dirige a los griegos, y es el único que presenta a Jesús en su lado humano, debido a su profesión como médico. Ahora sí, por favor. El mismo apóstol hace referencia a que este hombre era un médico, y de hecho no es una palabra ni compuesta, ni metafórica, ni figurativa, es literal. Y dice, y esto es debido a la fascinación particular de los griegos por el ser humano, principalmente su lado compasivo por el rechazo de la sociedad. Así que el leer el Evangelio de Lucas capta la atención de un Jesús humano, de un Jesús que siente. De hecho, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y ahorita donde vamos, el Evangelio de Lucas, usted ve la perspectiva de los autores cuando está leyendo, que unos enfocaban su atención en la exaltación del Hijo de Dios, pero otros, en el caso de Lucas, el semblante de Jesús. ¿Cuál era la reacción de Jesús? ¿Cuál fue cómo Jesús actuó en relación a ciertos eventos? Ese es uno de los eventos
más sorprendentes que hay. De hecho, de acuerdo a la parte médica, una persona que empieza a sudar sangre, prácticamente está en un punto de agonía. Y creo que en estos tiempos todavía una persona tiene posibilidades de sobrevivir por la rapidez que tenemos hacia el medicamento y hacia los lugares. Pero en los tiempos de Jesús, un hombre en un Getsemaní postrado, creo que sus posibilidades eran muy mínimas. Por eso es que la Biblia dice que bajó un ángel y lo fortaleció. En otras palabras, alguien una vez me preguntó, o sea que no tenía poder, ya no tenía fuerzas, que no era Dios. Son preguntas muy comunes, no las considero necias necesariamente. Lo que pasa es que se está hablando de la naturaleza, de la vida de Jesús, que fue también hombre. Miren, si Jesús, dice la Biblia que en una ocasión a Jesús lo agarraron y por ahí lo empezaron a orillar a un despeñadero. Y cuando usted lo lee en la Biblia, usted pues se le diga, no, pues la gente lo agarró. No era cualquier cosa. Es que ese evento en la tradición judía, una de las maneras de poder acusar y de poder evidenciar a un falso maestro era precisamente que los orillaban y desde un despeñadero los arrojaban. Entonces, cuando usted lee esa parte de la historia, si Jesús, alguien se pregunta, ¿verdad? Bueno, pero Jesús es Dios, Él los pudo haber eliminado a todos. Sí, definitivamente que sí. Pero Él respetaba su lado humano. Por eso es que la Biblia dice que se metió entre ellos y logró escapar. Entonces eso significa que el lado humano de Jesús siempre estuvo vivo, hermanos. Tanto como 100% Dios como 100% hombre. No hay exclusividad sobre de ellos. Así que después viene lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito a los creyentes, hermanos. ¿A cuáles creyentes? ¿Qué fecha usted sitúa entre Mateo, Marcos y Lucas y el Evangelio de Juan? ¿Se fija cómo hay una madurez en la iglesia ya? A lo que lo quiero llevar es que estos tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, situaron a Jesús sobre una iglesia inicial, sobre una sociedad inicial. Pero Juan le escribe porque la iglesia ya estaba siendo atacada en relación a la divinidad de Cristo, que de hecho a la fecha todavía es atacada y todavía existen movimientos religiosos que consideran la vida de Jesús o a Jesús no como el Mesías, sino como un buen hombre, un buen personaje, un arcángel inclusive hasta el Hijo de Dios, pero no como el máximo Hijo de Dios. Y a la iglesia la ponen a la par de Jesús. Nosotros no somos como Jesús. Somos coherederos de la gracia, pero no somos desde esa perspectiva. Entonces, llama mucho mi atención cómo Juan escribe a una iglesia que ya había nacido y que necesitaba entender la vida de Jesús, no desde la perspectiva mesiánica, ni desde la perspectiva romana, ni desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva iglesia. Así que dice, este escrito está aproximadamente situado entre 80 y 90 años después de Cristo. No se considera un libro sinóptico, sino que su contenido es exclusivo, refiriéndose a que el más del 90% del escrito de este libro no se encuentra en los otros evangelios. Aquellos que tienen Biblia de papel, ¿verdad? Porque ya se están modernizando muchos. Las Biblias de papel tienen algo característico. Cuando está el título del evento, de la historia, del episodio, abajito tiene un paréntesis. ¿Sí los ha visto? Principalmente en los evangelios. Es porque es de donde se armonizan el mismo escrito, no bajo las mismas palabras, pero sí el evento. Entonces, gracias, son referencias uno sobre de otro. Pero el Evangelio de Juan, ¿qué cree? Casi no tiene esas comparativas. Y la razón es porque Juan se dirige a una iglesia. Y esa iglesia era la iglesia ya que había nacido, la iglesia inicial. Dice aquí, no se encuentra en otros evangelios, hermano de Jacobo, de acuerdo a Lucas 5:10, hijos de Alfeo, o mejor conocidos, como los hijos del trueno, pero también dice que era discípulo de Juan el Bautista, o sea que este hombre ya tenía conocimiento de la venida de un Mesías. Y después, líder de la iglesia inicial. Su propósito fue narrar la vida y el ministerio de Jesús, resaltando su divinidad, su labor como hijo en la tierra, parte de la creación. ¿Por qué parte de la creación? Porque uno de los rechazos que más se da acerca de la divinidad de Cristo
es precisamente que Él no fue parte de la creación, sino que Él fue creado. Hay ocasiones en donde las personas me preguntan, ¿quién inventó a Dios? Así van a preguntar, ¿quién inventó a Dios? A veces sí siento que son preguntas muy correctas en el sentido de que necesito que alguien me explique, porque estoy empezando a pensar, ¡chiclín! ¿Verdad? Pero a veces son preguntas necias, sinceramente. Pero la pregunta de muchos es en relación a los tiempos de Jesús. Como muchos negaban que Jesús era el Mesías, por lo tanto no lo podían considerar como parte de la divinidad. En otras palabras, parte de la Trinidad. Lo que Jesús hablaba y Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Lo que Jesús decía sobre la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Consideraban que Jesús era un ser creado también. Lo consideraban como un profeta, lo consideraban como un buen líder, lo consideraban como un buen rabí, un buen maestro, pero no lo consideraban como el Hijo de Dios. Y aquí, cuando usted lee precisamente Juan 1:3, de hecho el capítulo 1 de Juan, hermanos, es una defensa impresionante de la divinidad de Cristo. Es uno de los mejores capítulos para defender la divinidad de Cristo. El capítulo 1 de Juan, que algunos teólogos lo consideran una manera magistral de hacer apología en relación a la vida de Jesús, obviamente a favor, en defensa. Así que, ¿qué dice Juan 1:3, por favor? No me va a leer ni primera de Juan, ni segunda, ni tercera. El libro de Juan, por favor. 1:3. Capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? 1:3, Betty. ¿Hacia quién se refiere? Hacia Jesús. ¿Por qué? Porque lo ata desde el versículo 2 y luego el versículo 1, haciendo referencia a que Jesús es Dios. Gracias, no puedo explicar mucho por el tiempo. Y también habla de su igualdad con el Padre. Ahí mismo el 1:16, por favor. ¿Sigue leyendo? Ok, hablando en relación a el Padre. Bien, después viene el Evangelio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, o también como se le conoce, se le dan 3 títulos, hermanos, de hecho, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo y otros le llaman el libro de los Hechos de la Iglesia inicial. Ahora, ¿por qué? Porque el libro de los Hechos representa la acción de la Gran Comisión. ¿A qué nos referimos la acción de la Gran Comisión? El deber que toda la iglesia debe de ejercer. Escrito aproximadamente 80 a 90 años después de Cristo, no se considera un libro sinóptico, sino que su contenido es exclusivo, estoy leyendo el anterior. Escrito aproximadamente 60 a 70 años después de Cristo, con el firme propósito de resaltar los hechos ocurridos de la iglesia inicial. Algo que se tiene que ver una diferencia entre los pensamientos religiosos de los tiempos antiguos y los pensamientos religiosos en relación a la fe cristiana. ¿Sabe cuál era, hermano? Que uno de los mayores corajes, por así decirlo, de los mayores molestias, incomodidades que sentían las demás religiones, es que las demás religiones no experimentaban milagros, ni prodigios, ni señales. Eran prácticamente palabras, tal vez buenas moralmente hablando, palabras, tal vez vamos a llamarlo, que confundían y les veían como algo impresionante, ¿verdad? No está a tu altura, pero así es. Y cuando llega el mover del Espíritu Santo, cuando llega los hechos de los apóstoles, prácticamente crearon un grave problema, que de hecho, creo que aquí me voy a quedar porque ya se me fue mi tiempo, pero hay algo aquí que le voy a compartir en relación al libro de Lucas, que no lo traigo escrito. Algunos sitúan el Evangelio de Lucas el Evangelio de Lucas como también el mismo autor, el libro de los Hechos. ¿Sí lo sabía? Bien. Algunos dicen que fue Pablo. En mi opinión no hay la misma fuerza. En fin, hay un dato bien interesante en relación al Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Sabe cómo termina el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas termina dándoles la gran comisión. Y Jesús dándoles la instrucción. Jesús resucitado. Y estando entre ellos. ¿Y sabe cómo inicia el libro de los Hechos? Jesús entre ellos. Si usted lee Mateo, Marcos y Juan,
no terminan de la misma manera. Ese es uno de los argumentos más fuertes que existe para poder sustentar que Lucas es el autor de Hechos. Que pareciera ser que en realidad Lucas le dio continuidad a la historia que estaba dando. Esos son datos que se proporcionan, hermanos. No digo que él es el autor. De hecho, lamentablemente, el Evangelio de Lucas sí está por él, pero el de Hechos, lamentablemente, no existe el autor a ciencia abierta. Sin embargo, se lo adjudican a Lucas. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Mire, ya la semana que entra damos continuidad a los demás libros y cartas paulinas en relación a el Nuevo Testamento. Vamos a darle gracias esta mañana y que Dios nos siga